una que sale bien, la del Día de la Lealtad, el 17 de noviembre del 72, y una que sale mal, ¿no? O sea, cuando ya estaba todo más consolidado, en el 73 se parte el movimiento, por así decirlo, y los sectores más ortodoxos se pelean con la tendencia. Para arrancar, si te parece, podemos charlar un poco de esas tres vueltas, como históricamente, cómo las viste. Una vuelta, que es la primera que vos decís que en el año 64, vamos a explicarle a los compañeros, en el año 64 Perón decide volver a Argentina sabiendo que había un gobierno que era un gobierno, porque acá vamos a arrancar por acá, ¿no? Todos nosotros escuchamos que Ilia era un gran presidente democrático, ¿no? Siempre eso quedó, que Ilia era un gran presidente democrático. Un presidente democrático que ganó unas elecciones con el peronismo proscripto, digamos, ¿no? Digamos, es lo mismo, no sé, vamos a una metáfora futbolística, ¿no? Sale campeón, no sé, X equipo, pero no juegan Boca y River. Y, digamos, no, es muy fácil así, digamos, ¿no? En aquel momento el peronismo tenía un caudal de votos del 64% de los votos. El peronismo se fue del 55 con el 62% de los votos. Bueno, el peronismo no le dejaron participar. En el año 64, como Perón creyó que había un gobierno democrático, intenta volver a Argentina y es detenido en el aeropuerto de Galeão, en Brasil, a pedido del gobierno argentino, del canciller Miguel Zavala Ortiz, que era el canciller radical, que había sido uno de los que había participado en el bombardeo a Plaza de Mayo. Alguien que, digamos, un ex compañero, digamos, montonero, me decía, qué distinto hubiera sido la historia del país de los 70 si Ilia lo hubiera dejado volver a Perón. Cuánta violencia nos hubiéramos evitado, ¿no? No importa de qué sector. Cuánto el país, cuánta sangre nos hubiéramos evitado, ¿no? Pero bueno, esto es una realidad. Digamos, un partido que se dice democrático, con la libertad, no le dejó volver a Perón. Esa es la realidad. Y Perón tardó 8 años en volver con otro país. Digamos, en el año 64 no existía la violencia política, no existía la guerrilla, no existía nada, digamos. Pero, ¿por qué también empieza a existir la guerrilla en el país? Porque el peronismo estuvo 15 años tratando de manera pacífica que lo dejen participar en elecciones, que lo dejen, digamos, participar de la vida política, y el peronismo estuvo proscrito durante 17 años. Esa es una realidad, y no es solo culpa de los militares. La Unión Cívica Radical, desde mi punto de vista, fue muy responsable de lo que vino después, ¿no? ¿Cuál es el motivo político por el cual institucionalmente no lo deja volver el gobierno de Ilía? Puede ser por presión de los militares, puede ser seguramente, y otra cosa porque los radicales, digamos, fueron parte de la Revolución Libertadora, fueron parte, digamos, de la dictadura militar de Hungría, porque no nos olvidemos, lo vamos a charlar más adelante, el ministro de Interior de Lanús era Monroy, que era del Partido Radical, digamos, ellos cogobernaron los 17 años, digamos, es así. Y bueno, yo creo que fue por eso, digamos, no hay que, si nosotros le echamos, siempre quedó en esa foto que vos decís, Fede, queda como que los militares eran los malos de la película. No, acá hubo una parte de la sociedad civil, encarnado en el Partido Radical, en el Partido Socialista, que fogoneó siempre la proscripción del peronismo y los fusilamientos. Los fusilamientos del 56, la Junta Consultiva estaba integrada por radicales, socialistas, conservadores, ya no siempre hay que dejar, digamos, como que los militares eran solo los malos de la película. Y las otras dos vueltas para mí son muy características y está bueno que lo cuentes, porque una se da en el marco del gobierno de Lanusse, siendo oposición y con Perón no habiendo pisado el país hace 18 años, y la otra ya siendo gobierno, o sea, ya teniendo el gobierno de Cámpora, habiéndolo asumido, y en la que somos oposición sale bien y en la que somos gobierno sale mal. Eso indica varias cosas, me parece, por eso me parece que está bueno marcar esa diferenciación. Mira, el primer retorno triunfal, yo creo que en el año después del Cordobazo, la sociedad cambia, era un mundo, digamos, había pasado, digamos, el Mayo francés en el 68, en el 69 pasa el Cordobazo, y ahí la dictadura militar empieza a hacer agua, ¿no? Y evidentemente en el año 70, con la irrupción de Montoneros, cambia el tablero político de la política argentina. Digamos, se puede discutir mal, digamos, lo que marcó, digamos, la muerte de Aramburu, cambió la política inclusive del peronismo, digamos, ¿no? Todo,
toda esa generación que durante 15 años, por vía pacífica, intentó el retorno a la democracia, el retorno de Perón de manera democrática y pacífica, y al no darse todo esto, una camada de chicos, que eran muy chicos entre 20 y 24 años, que entendieron que la única manera de traer a Perón era de la parte ejerciendo la lucha armada. Eso, sumado que en el año 70 asume Rucci en la CGT, que José en esa foto que también queda, era un gran dirigente sindical extraordinario, honesto, capaz que no se entendió a tiempo bien con la juventud de aquel momento, pero creo que tanto la presión juvenil y la creación de esa gloriosa juventud peronista con un sindicalismo comandado por Rucci, produjo un desenlace, para que se pueda producir el retorno, y Perón, creo de manera muy acertada, nombra de delegado a Cámpora. Cámpora había estado prácticamente 15 años en el ostracismo, Cámpora había sido un dirigente muy importante en el primer peronismo. Perón lo reflota en el año 71, en lugar de Paladino, que era el secretario de él, porque Perón, al estar en el exilio, en el país tenía un delegado personal, se le llamaba. Y ahí lo nombra Cámpora. Y bueno, yo creo que entre ese triángulo, hicieron posible el retorno de Perón, entre la juventud, el movimiento obrero y la gran labor de Cámpora, que fue una labor, excepcional, digamos. Bueno, adentrándonos un poco más, un momento que es muy claro, donde Perón fue el rol de la tendencia, que fue el momento donde el peronismo estaba proscripto, es decir, el peronismo con Perón estando de hierro, la juventud, la JP y todos los sectores de la tendencia tenían un rol muy útil como brazo armado del movimiento. Ahora, cuando pasamos a ser gobierno, hay cosas que en la práctica, en el sentido de la ética de la responsabilidad de gobernar, cambian. Y eso es muy notorio porque cuando Perón vuelve, en la segunda vuelta, lo recibe Osinde, lo recibe Rucci, lo reciben los sectores más ortodoxos del peronismo, y eso marcaba algo en la cabeza de Perón. Entonces, ¿cómo crees que fue el rol de la tendencia de la JP hasta el 25 de mayo del 73? ¿Y qué pasa posteriormente con esos compañeros, compañeras que hasta en muchos casos hubo una lectura rara de la correlación de fuerzas, pidiéndole a Perón muchísimos lugares del Estado? Se dice que le pidieron 600 intendencias, una cosa así. Bueno, que vuelva de la mano de Rucci es lógico. Rucci era el secretario general de la CGT, era era el jefe del movimiento obrero. A ver, tanto José, Lorenzo Miguel, no era, a ver, quedó como que eran muchachos que eran, a ver, muy distinto a lo que era el sindicalismo de hoy. Eran dirigentes que durante los 17 años de lucha, si alguno de los chicos pudo ver, les recomiendo que lean las cartas Perón-Cook, que son 2 tomos. Buenísimo. Cuando Cook nombraba los comandos de la resistencia, lo nombra Rucci. Eran muchachos que en las épocas difíciles ponían artefactos explosivos, pintadas, participaron de todos los levantamientos para que el peronismo pueda volver al poder, digamos. No eran lo que quedó, que eran, digamos, una burocracia sindical. A ver, digamos, eran dirigentes que dieron mucho la vida por Perón, digamos, que en aquel momento no se encontraron o se tuvieron una diferencia ideológica, podría ser, pero Rucci, que vuelva del lado de Perón, era lógico, era el peronismo, siempre lo fue así, la columna vertebral fueron los trabajadores, no los dirigentes. Y en ese momento lo expresaba Rucci, digamos. Después, el tema de Osinde era un oficial de inteligencia militar que había, a ver, que bueno, no, lo que pasa es que si no nos vamos a ir muy largo. Era un tipo que durante el gobierno de Perón había desarticulado todas las conspiraciones en contra de Perón. Entonces Perón lo tenía como un oficial de inteligencia, digamos, pero no para la parte política. Después de Seiza, Osinde renunció, lo echaron, lo echó Cámpora y lo echó Perón, digamos, se le fue de las manos, eso puede ser. Como vos decís bien, la relación entre Perón y los Montoneros hasta el 25 de mayo del 73 fue excelente, fue maravillosa, como decía él. ¿Qué pasa? Una vez que gana Cámpora, van los muchachos en el Hotel Excelsior en Roma, donde hay una reunión, que van Firmenich, Verdía, Quieto, en el Hotel Excelsior en Roma, donde le dicen a Perón, le traen un listado con 200 nombres para el futuro gobierno. Yo le pregunto a los chicos, ¿no?, que están escuchando todo, ¿qué pasa si vamos nosotros y le decimos a Cristina, en su momento,
tome estos 200 nombres para gobernar el país. Nos pega una patada en el culo, digamos, una cuestión lógica, digamos. Era Perón, digamos. Entonces, ahí empiezan los problemas. Cuando el peronismo llega al gobierno y bueno, y el sector de la juventud quiere, empieza a marcarle la cancha a Perón. Sí, y a partir de ese periodo que vos decís, que es después del 25 de mayo del 73, se han hecho muy puntuales. Hay dos que en el repertorio histórico no están tan recordados. Uno es que Perón gana las elecciones con el 62% de los votos el 23 de septiembre del 73. 2 días después hay una operación que es la Operación Traviata, donde matan a Rucci y los montoneros, digo, como para dimensionar históricamente en qué momento se ejecutó esa política. Y después con Perón ya gobernando, en enero del 74, el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, toma una ciudad de la provincia, la Ciudad Azul, que entiendo que de hecho le costó la gobernación a Videgain, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Nada, si nos podés contar un poco de esos sucesos y esto, lo que debe haber implicado para Perón gobernando que pasen ese tipo de cosas, que creo que son las que se olvidan, ¿no? Yo creo que la muerte de Rucci es un asunto de bajo fondo, ¿no? Creo que fueron los montoneros, a ver, no todos los montoneros, a ver, no había una cuestión lineal en montoneros, digamos. Como no, a ver, era una generación, digamos, a ver, no es muy distinto a la generación que nos toca vivir a nosotros, digamos, que por ejemplo, el referente de tu agrupación dice A y vos haces A. Era muy distinto. Doy un ejemplo, ¿no? Esto me lo contó un compañero de la conducción de Montonero. Había un dirigente sindical que era Rogelio Coria, ¿no? Y lo mataron, ¿no? Pero no fue una orden de la conducción. Dos chicos de tercera línea lo vieron salir del dentista, fueron y le pegaron un tiro, pero no fue porque hubo una orden de Montonero, digamos, de la conducción. Era una generación muy distinta, ¿no? Que, a ver, para ir al baño pedían permiso como nos tocó la generación mía, ¿no? La generación nuestra es así. El referente de agrupación dice A y vos haces A. Ahí no se funcionaba así, Montonero, no funcionaba así. Por eso digo que lo de Rucci tenía muchos enemigos, y los enemigos de Rucci no eran solo los montoneros. Primero tenía como gran enemigo a López Rega, porque Perón lo quería como un hijo a Rucci y entablaba, entorpecía sus planes. O sea, la relación entre Rucci y López Rega nunca fue buena, digamos. No digo que lo haya matado López Rega, digo que tenía muchos enemigos, ¿no? Y Perón, hay elecciones, saca el 62% de los votos. Perón, por ejemplo, en Capital Federal sacó 50% de los votos. En Capital. Hubo en provincia que sacó el 80%. Digamos, una cuestión única, creo que no sé, digamos, hay que Chávez o Evo Morales haya sacado tantos votos. Y a los 2 días de ganar, con todo un país festejando, todo el pueblo peronista, después de 18 años festejando, que le maten a su mano derecha no a nivel político, digamos, ahí Perón había lanzado ya con Cámpora el pacto social, que era el pacto social, la alianza entre trabajadores y empresarios como pieza fundamental del modelo económico, y en esa pieza fundamental estaba Rucci, y lo matan, digamos, obviamente que fue un tiro, fue un dolor, digamos, fue un dolor muy grande para Perón, digamos. ¿Quién lo mató? Digo, me parece que es complicado hablar, ¿no? Pero obviamente que la muerte de Rucci la pagaron los montoneros políticamente, y la pagaron mal, muy duro. No, bueno, como vos bien decís, Fede, Perón gana con el 62% de los votos, tenía un consenso social de todas las fuerzas políticas, porque en aquel momento sí el radicalismo de Balbín apoyaba el proceso, había un entendimiento, y el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, que era una guerrilla de ultraizquierda antiperonista, no tiene mejor idea que atacar un cuartel militar, cuando los militares estaban digamos, al servicio de la Constitución, entre comillas, atacan un cuartel militar en Azul, que encima en Azul era la ciudad de Videgain. ¿Quién era Videgain? Videgain era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, hombre muy cercano a Montonero o a la tendencia del peronismo, de la juventud peronista, y atacan un cuartel militar, matan a conscriptos y matan a 2 militares que eran teniente coroneles, que esos teniente coroneles habían sido oficiales muy jóvenes que habían defendido a Perón el día que mataron, que bombardearon Plaza de Mayo. Entonces, ¿cómo terminó eso? Una masacre innecesaria contra un gobierno constitucional, y le costó la cabeza a Videgain. Videgain por eso tiene que renunciar a la provincia de Buenos Aires, porque lo acusaron que él, digamos, como liberó la zona. Y nunca fue así. Videgain
o los montoneros pierden la gobernación de la provincia de Buenos Aires gracias a la ultraizquierda que en un hecho demencial ataca un regimiento militar en plena democracia, que no tenía ningún sentido, digamos. Y también hay que decir que hubo un grupo de compañeros y compañeras que en ese periodo histórico leyeron las cosas de forma distinta, porque es muy fácil hoy con el diario del lunes Claro, poder ser crítico de muchos de esos compañeros con un contexto histórico mundial muy particular, la Revolución Cubana, lo de Vietnam, lo de Chile. Ahora, también hubo un sector, que es el de la JP Lealtad, por así decirlo, Cacho Embar el Cadri, bueno, el mismo Mujica en su momento, que tuvieron una lectura de que estaba gobernando Perón y que había que ordenarse porque gobernaba Perón, ¿no? O sea, hubo un sector de la juventud que dijo, muchachos, nos estamos equivocando, la carta de Walsh a la conducción de Montoneros es muy notoria en ese sentido. el caso más para mí, digamos, más famoso es el del padre Mujica. El padre Mujica, el 1 de mayo del 74, el día que hay un problema con los muchachos de la Plaza de Mayo, Mujica se queda en la Plaza de Mayo. Mujica habla con la conducción de Montonero, donde le dice palabra más, palabra menos. El padre Mujica dijo, déjense de romper la bola, gobierna Perón, el que conduce es Perón. Y dice otras cosas, que hay un audio, está por ahí el audio. Yo creo que lo que decía Mujica, que era un avanzado, que tenía, digamos, que él, Mujica, a ver, era el padre espiritual fue el padre espiritual de los montoneros, digamos, él los formó, los guió, y les dice, muchachos, hasta acá, digamos, me parece que eso. Y con respecto a la JP Lealtad, bueno, muchos compañeros, digamos, Jorge Obey, que fue gobernador de Santa Fe muchos años, muchos compañeros que la diferencia con Montoneros era, bueno, está Perón, hay que hacerle caso a Perón. Y ahí se desprende el 30% de Montoneros. No es que se desprende en 10 tipos, el 30%, digamos, de Montoneros se abre con la JP Lealtad, ¿no? O sea, es el primer quiebre grande que tiene Montonero, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, y ahí llegamos un poco al gran acontecimiento histórico que fue Bisagra, que es el 1 de mayo del 74, que lo veníamos charlando un poco, pero bueno, fue un acontecimiento muy significativo porque es el quiebre del movimiento. Yo creo que esto de Perón, de ir sosteniendo al movimiento unificado, a los sectores de izquierda, a los sectores de derecha, termina de plasmarse en esa plaza que era insostenible. Bueno, se da la famosa frase donde echa a los montoneros de la plaza. Sé que investigaste, inauguraste bastante el tema, estaría bueno que nos cuentes un poco de eso. Pero, para arrancar el 1 de mayo, volvemos a lo mismo. Es la conducción nacional de montoneros. Esto digo porque me lo han contado ellos. Los que están vivos me lo han contado, no quiero hacer nombres. La consigna era ir a Plaza de Mayo, a escuchar a Perón, y la consigna era no insultar a Isabel Perón. Hasta aquel momento Isabel era la mujer de Perón, era una vicepresidenta decorativa, no tenía ninguna importancia dentro del gobierno ni de la interna del peronismo. La orden de la conducción de Montoneros, muy inteligente, era no nos metamos con Isabel Perón. ¿Por qué? Porque era la mujer de Perón, digamos. A ninguno de nosotros nos gustaría que se metan con nuestra mamá o con nuestra mujer. Es una cuestión lógica. Ahora, como era una generación muy distinta a la nuestra, eso fue la orden de la conducción de Montonero. Cuando las columnas de Montoneros, que eran alrededor de 30.000 compañeros, llegan a Plaza de Mayo, lo primero que hicieron fue insultar a la mujer de Perón. Ahí empieza el problema. Ahora, los que tenían la responsabilidad de la conducción de Montoneros, que es tan criticada, tuvieron la lucidez de decir, por ahí no vayamos, pero no le dieron bola. Esta fue la realidad. Esta es la realidad. El 1 de mayo, el problema no es que Perón se levantó y dijo, los voy a echar los voy a mandar a cagar. No. Cuando terminamos, está en YouTube el discurso entero, duran 18 minutos. Y ahí está todo como fue el día. Pero no fue que Perón tenía planeado insultarlos o echarlos. El problema es que se fue todo de las manos, digamos. Esa fue la realidad. Y yo conozco, hay una de las enfermeras que vive de Perón, María se llama, que durmió con él, digamos. El Perón tenía ¿cómo se llamaba? Una guardia de médicos y de enfermeros toda la noche, ¿no? En la residencia de Olivos. Y estuvo de guardia esa noche. Y me dijo, nunca lo vi tan mal a Perón. La amargura que tenía Perón ese día, me dice, la tristeza que tenía Perón ese día, es inigualable. O sea, no es que Perón los insultó y no,
le fue muy duro. Es como una pelea cuando vos te peleas con tu viejo. Eso es, digamos. Y más te digo una cosa, pero cuando termine el acto, Perón, esto me lo contó un comandante montonero, le dice a Oscar Allende, adelante de Oscar Allende le dice a López Rega, a todos estos chicos no quiero que les pase nada, y el responsable es usted. A mí me gustaría saber si tenés datos específicos de cómo fue esa marcha, de cuántos eran los montoneros, de por qué no se dio un enfrentamiento armado, por ejemplo, por qué no pasó lo que sucedió en Ezeiza. Había 30.000 montoneros, más o menos, digamos. La plaza estaba dividida en dos. Eran la mitad. Claro, no, primero que no hubo un enfrentamiento armado porque ese día para entrar a Plaza de Mayo había un control policial. O sea, para entrar a Plaza de Mayo te palpaban, digamos, por lo que había pasado en Ezeiza, había un control, digamos, para entrar a Plaza de Mayo. ¿Por qué no hay un enfrentamiento? Porque Montoneros, gracias a Dios, cuando se va de la plaza, se retira muy rápidamente. Hay un enfrentamiento en la catedral, pero a trompada, pero no, gracias a Dios no hubo tiros. Pero la retirada, porque Montoneros se va y Perón sigue hablando, y la mitad de la plaza, el 70% de la plaza se quedó escuchando a Perón. Y después de ese día, ¿cómo sigue el vínculo? ¿Directamente después o Montoneros pasa a la clandestinidad No, o eso es posterior? Eso es posterior. no. Después de ese día, Perón, que era, digamos, tenía una cuestión, digamos, se da cuenta él que las cosas se le están yendo de las manos. Y esto me lo contó Roberto Perdía, digamos, si lo nombro no hay problema, que era el segundo de Firmenich, que vía Helbar, que era el ministro de Economía de Perón y era el encargado del pacto social y era el que manejaba la relación del peronismo con Fidel Castro y con los países de la cortina de hierro, de la Unión Soviética, a través de Helbar empiezan a tener negociaciones subterráneas para acercar posiciones. Helbar fue el nexo para arreglar ese quilombo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Perón se murió. No hubo tiempo, esa es la verdad. Digamos, y después otra realidad, después del 12 de junio, en el día del último discurso de Perón, Montonero llama a apoyar al gobierno y a apoyar el proceso. Yo creo que si Perón hubiera vivido, hubiera arreglado las cosas, pero lamentablemente Perón murió rápidamente, pero hubo puentes de los dos lados para arreglar el asunto, digamos. Ah, mira. O sea, el gran quiebre es la muerte de Perón. O sea, que desaparezca Perón fue lo que terminó de deshilachar al movimiento. Totalmente, digamos, eso fue, pero no es que tanto Perón y también los Montoneros, se trató, a ver, hay que leer los diarios de la época. Montonero tenía un diario que era el diario Noticias, que lo dirigía Miguel Bonazo, y ahí, bueno, ahí se nota que ellos salen a apoyar al gobierno después del 12 de junio, donde es el primer discurso de Perón, donde habla en contra del imperialismo, de la oligarquía, de los medios de comunicación, digamos, de los diarios, perdón, ¿no? Básicamente, ¿no? Pero hubo un acercamiento, Perón trató, digamos, de los dos lados, pero bueno, no hubo tiempo. Esto fue el 1 de mayo y Perón fallece a los 2 meses después, ¿no? Sí. Bueno, y ahí Facu se dice que Perón, cuando presenta la fórmula Perón-Perón, en realidad él tenía vocación de que el vicepresidente sea Balbín, pensando en la capacidad política que podía tener, en poner a alguien de otro sector político, y que termina siendo Isabelita, pero no siendo la candidata predilecta para él. ¿Esto fue así o no fue tan así? A ver, hay varias versiones, digamos. Había un acercamiento con Balbín, pero pero también Balbín dentro del radicalismo tenía oposición a ese acercamiento con Perón. Claro. ¿Saben que se oponía al acuerdo con el peronismo? ¿Quién? Raúl Alfonsín. Mirá qué datazo. Datazo. Esa es la realidad. Frondizi era una tendencia más cercana, ¿no? No, Frondizi integró el Frente Justicialista de Liberación, porque el peronismo se presentó con el Frente Juli y Frondizi fue parte del Frente Justicialista de Liberación. Clarísimo. Bueno, y después yendo a otra pata de ese periodo histórico, saliendo un poco de lo que es la JP, por así decirlo, ¿cuál fue el rol de López Rega en ese tercer peronismo que tanto se dice, que pareciera que López Rega básicamente manejó a un Perón viejo y fue el que condicionaba todo lo que él hacía, y cómo eso se vincula con el tema de la AAA, ¿no? Yo tengo mucha relación con lo que fue el grupo médico de Perón, que eran un grupo de 8 cardiólogos jóvenes de 28 29 años, residentes del Hospital Italiano, y las enfermeras que también eran del Hospital Italiano, y una que era de la Unión Obrera Metalúrgica,
Marías, ¿no? Que es muy amiga mía, que compartieron los Justo ahí un últimos, compañero de la UOM. sí, no, compañero Beto, gran amigo. Eh, Eran un grupo médico que convivieron con Perón los últimos 6 meses de vida con él, porque otro gran mito, ¿no? Todos escucharon, no, que a Perón lo mataron, que a Perón no le daban la medicación, que a Perón esto, y todo eso, a ver, yo que los pude entrevistar a los 8, los tengo grabados, muchos a veces no quieren aparecer, que convivieron con él, que lo conocieron a él, digamos, y que lo bueno de cuando vos hablas con los médicos de Perón, que no hacen política, hacen, digamos, no se dedican a la parte política. Un día les tocó cuidar al presidente más importante de la historia de este país, y te cuentan lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron. Obviamente cuando yo lo conocí a ellos, lo primero que le preguntás es de López Rega, lo primero que le preguntás, y todos consiguen lo mismo. López Rega, no, a ver, pero como me dijo uno de los médicos, me dijo, se le salió, viste, los médicos hablan todo muy bien, muy formal, y me dice, papá, al general no lo manejaba nadie. Y lo que ellos vieron en la intimidad de Olivos, cuando la acompañaban a la gira presidencial, digamos, a la gira, o a los actos, digamos, no fue así. Que López Rega lo manejaba Perón, no. Lo que pasa es que capaz que había decisiones que Perón no gustaban de Perón y se le echaba la culpa a López Rega. Estando Perón en vida, nunca lo manejó a López Rega, no es cierto eso. López Rega sí empezó a actuar una vez muerto Perón porque tenía una gran, digamos, tenía una gran incidencia sobre Isabel, pero no sobre Perón, digamos. López Rega hasta que asume Cámpora, era el secretario, era una especie de reír, que eso lo cuenta muy bien Abel Medina padre. Era un tipo que hasta que asumió Cámpora no tenía importancia, digamos. Sí es cierto que era como era el secretario él, le filtraba a la gente o algunas cuestiones, pero de ahí a que lo manejara Perón, es desconocerlo a Perón. Perón murió hasta el último día de su vida, estuvo muy lúcido. Ahora, qué llamativo la modalidad de construcción de poder de López Rega, ¿no? Una construcción de poder muy cotidiana, de ser el secretario de Perón. O sea, eso hay pocos casos en la historia de nuestra política que se forme un poder tan fuerte desde ese lugar, ¿no? Sin ser un cuadro político, viniendo de otro lado. Bueno, a veces pasa como en los movimientos populares se produce lo que se llama la infiltración. López Rega era un hombre que trabajaba para la CIA. Ahora, ¿en qué momento empezó a trabajar para la CIA? Bueno, eso nunca se supo, no se va a saber nunca, digamos. Pero después, vos fíjate que López Rega estuvo prófugo del año 75 al 86. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde lo detuvieron a López Rega cuando vino a Argentina? Lo detuvieron en Estados Unidos. Digamos, el ejemplo de López Rega es eso, es como el imperialismo trabaja, digamos. Y encontraron digamos, en este sinvergüenza el hombre ideal, digamos. Esta es la realidad. La triple A, Ahí, esto es lo que va a agregar, la triple A empieza a funcionar después de la muerte de Perón. Antes de la muerte de Perón, la triple A no funciona, digamos. nos pregunta sobre un personaje puntual, un personaje muy particular que es Galimberti, ¿no? Galimberti como un personaje que en su momento se constituye como la primera figura juvenil a la cual Claro. Perón le confía todo, es el primer interlocutor entre Montoneros y Perón, ese es como el primer estadio de Galimberti. Después queda muy marcado porque tiene unos dichos poco afortunados cuando Perón vuelve, llamando a la creación de milicias, a la cuestión de guerrillas. Montonero lo manda a un recoveco de la organización, se da Sí, el sí. secuestro de Bon, y después del exilio es una de las personas que rompe con Montonero. ¿Qué opinión tenés vos sobre él? Galimberti, a ver, fue el líder juvenil, digamos, de la historia del peronismo con más carisma. Fue el tipo más carismático de la historia de la juventud peronista de la historia. Un tipo muy carismático, un compañero que cumplió en un principio muy bien las órdenes de Perón, un tipo que sirvió muchísimo para el retorno de Perón, hizo las cosas muy bien, era un compañero que iba al frente, que se la bancaba, digamos, no sé si me explico, eh, tenía una personalidad avasallante, digamos, ¿no? Eh, como vos bien decís. Ahora, cuando gana Cámpora, el declive de Galimberti arranca cuando gana Cámpora y él dice a la prensa que íbamos a formar milicias populares. Obviamente no era el plan de Perón y bueno, ahí Perón montó el cólera y sale Galimberti y entra Dante Gullo. Y después, bueno, terminó trabajando para la CIA. Esta es una realidad. Y haciéndole el programa de Hola Susana. Ah, claro, estaba con el padre Graci, con el Corcho Rodríguez. Bueno, lo que pasa es que lo de Galimberti fue más duro porque una vez Galimberti se casa en Punta del Este
invita a un represor que era Radiche, y ya eso rompió todos los códigos, digamos. Porque invitar al casamiento tuyo, al asesino de tus compañeros, fue muy duro, digamos. Lo de Galimberti, bueno, creo que fue eso, pero eso no quita que en su momento fue un dirigente que sirvió mucho para el retorno de Perón. Pero después su personalidad, el exilio, bueno, lo quebró. Entonces, así. Facu, volvemos a algo más del modelo de país del tercer Perón. A mí esto me interesa mucho porque también son cosas que nosotros como jóvenes en general no tenemos mucha lectura de lo que fue el pacto social, el modelo argentino, el rol de Helbart en ese modelo de país. Me interesa que nos cuentes un poco eso porque también lo asocio con algunas cuestiones de la política actual, de la dinámica de gestión que tiene Alberto, de esto de crear una comunidad organizada donde los empresarios tengan cosas para decir. Yo creo que el tercer Perón, en una Argentina que estaba muy agrietada, vio estas cosas. El pacto social y el modelo argentino tenía mucho que ver con esto y era muy, desde mi punto de vista, era bastante interesante, ¿no? Totalmente. Yo creo que Perón, por eso digo, cualquier compañero que empieza a militar tiene que escuchar a Perón, leer a Perón porque era un adelantado. Perón, digamos, era un tipo que en la década del 50 te hablaba de ecología, digamos, que quería ciudad jardín, no quería edificios, digamos, era un adelantado. Con respecto al pacto social, yo de que hago política, todo el mundo habla del pacto social. ¿Qué era el pacto social que lo inventa Perón? Era la alianza entre trabajadores y empresarios, digamos. Para eso, digamos, Perón en la década del 50 creó la CG, que era la CG, la Confederación General Económica. Quería aglutinar a los pequeños y medianos empresarios, digamos, hacer, digamos, para, junto a ello, digamos, y la CGT, digamos, armar un cronograma, digamos, de un plan económico donde se discutan pautas de salario, convenios laborales, o sea, hacer un plan económico acordado entre todos los sectores, ¿no? Obviamente excluido la oligarquía, los grandes monopolios, la sociedad rural, ¿no? Digamos, eso es el pacto social, digamos, que después lo trató de implementar Cristina, Alberto también lo está haciendo, que es el diálogo entre los trabajadores y los empresarios. A los trabajadores en aquel momento sí tenía la diferencia que había una CGT muy fuerte, con una línea de conducta, y ahí Perón, junto a Helbart, lanzan el pacto social. Digamos. Con esto de la actualización doctrinaria en el hoy, ¿qué rol tuvo la pata del feminismo peronista en el tercer peronismo? Que entiendo que hay una compañera que fue muy relevante en ese contexto, que fue Norma Kennedy, una persona cercana a Perón. No sé si nos podés contar un poco el rol que tuvo el feminismo en aquel peronismo. En el 73. Sí, en la tercera etapa, en general. A ver, sí, a ver, el tema de Norma Kennedy, a ver, yo igual me parece a mí que el feminismo en el peronismo fue fundamental, digamos, empezando por Eva, pero una vez muerto Eva Perón, digamos, el peronismo tuvo, porque me gustaría nombrarla, ¿no? El peronismo, una vez muerta Evita, la que asume la conducción de la, digamos, de la rama femenina. Por aquel momento el peronismo se dividía por ramas, la rama gremial, la juvenil, la femenina, y bueno, y la nuestra, ¿no? La femenina la dirigía una compañía que se llamaba Delia Parodi. Y Delia era diputada nacional y es la primera presidenta de la Cámara de Diputados de la historia de Argentina. Ella era la vicepresidenta, ¿no? Pero a la vez no está el presidente de la Cámara de Diputados, que era Cámpora, asume ella. Digamos, siempre tuvo un rol preponderante. En los 17 años de exilio, Delia Parodi fue parte de la conducción del peronismo, digamos, de la mesa chica del peronismo bueno, que nominaba a Perón, digamos. Más en los 70, a ver, Norma Kennedy, digamos, no era alguien del círculo de Perón, quedó jugada o era una persona muy ligada a los Perrega, digamos, ella venía del Partido Comunista. Una última pregunta sobre estos temas y pasamos más a los últimos días de Perón, que era la centralidad de la charla, pero bueno, la verdad que es un tema muy interesante, ¿viste? Estas cosas a mí particularmente me vuelven loco y aparte me están cayendo muchas preguntas. ¿Cómo fue el rol de los sectores sindicales? Hay muchos compañeros acá de distintos sindicatos y de la juventud una vez que asume la dictadura militar. Yo entiendo que dentro del sindicalismo hubo una huelga general muy famosa y dentro de lo que es la tendencia se lanza un plan de contraofensiva en el año 78 aproximadamente. ¿Cómo fue ese periodo? Bueno, a ver, vamos a empezar por el tema del movimiento obrero. El movimiento obrero siempre hay que dividirlo en dos partes. El 24 de marzo del 76
había un secretario general de la CGT que se llamaba Casildo Herrera, que 2 días antes del golpe se va a Uruguay y desde Uruguay dice, me borré. Textuales palabras, me borré. Del otro lado, había un compañero que era el que manejaba las 62 organizaciones peronistas en aquel momento, que era Lorenzo Miguel, que era el dirigente más importante del peronismo y que te diría el único dirigente que se quedó defendiendo la democracia, digamos, dirigente de importancia, que se quedó en el país, y él, junto a un montón de compañeros, fueron presos a un barco, que se llama el barco de los 33 orientales, y estuvieron 5 años presos, sufrieron simulacro de fusilamiento, tortura, y bueno, una parte que fueron los que dieron el nacimiento al grupo de los 25, digamos, ¿no? Esa es la famosa primera huelga general, que ese grupo de los 25 nace desde la casa de Lorenzo Miguel, que estaba preso, que vivía en Villa Lugano, y ahí nace la figura de Ubaldini, digamos. O sea, hubo un sector que claudicó, que era el sector de Triaca Padre, que era el sindicato de plástico, Pallassini, Cavalieri, que es el actual secretario de Comercio, que pactaron directamente con los militares. Y había un sector que peleó, digamos, que era Saúl, Roberto Digón. El tema de la contraofensiva, a ver, yo creo que también ahí se juzga demasiado a los compañeros de la conducción de Montonero. Fue un error estratégico, obviamente, pero decir que mandaron a matar a su propio compañero es una locura. Lo que pasa es que uno tiene que entender una cosa, cuando uno participa de una organización guerrillera, no es para salvar vidas. O sea, una organización guerrillera no es un convento de carmelita descalza. Digamos, ¿fue un error estratégico? Lo fue, como también fue un error estratégico de Perón no luchar en el 55, o fue un error estratégico del Che Guevara ir a Bolivia. A ver, digamos, pero de ahí a decir que la conducción de Montonero mandó a matar a los compañeros me parece a mí una cuestión sin sentido, digamos. Sobre los últimos días de Perón, hoy leí tu nota y es increíble el rally que hace Perón, no sé, 15, 20 días antes de morir, no tiene ningún tipo de sentido. Un punto que me parece particular y fundamental es el discurso que da en junio, el último discurso, creo que fue el 12 de junio, donde le habla al pueblo argentino, dice una de sus frases más famosas, que es la de la maravillosa música. ¿Cómo fue ese discurso? ¿Por qué? ¿En el contexto de qué se da? Claro, bueno, vos sabés que lo estaba hablando con unos compañeros. ¿Vos sabés por qué Perón da ese discurso? Entre otras cosas. Primero, porque yo creo que él sabía íntimamente que se moría. Él sabía que se moría. Y él lo que sentía, digamos, están las tapas de los diarios, hay que leerlo, ¿no? Que ciertos medios de comunicación estaban saboteando el pacto social. Entonces él hace las jugadas que le gustaba hacer a él, da una conferencia de prensa a la mañana, el del 12 de junio, donde denuncia, hoy lo puse la nota, de todas las palabras, a los diarios oligárquicos que sabotean el pacto social. ¿Cuáles eran los diarios oligárquicos? Clarín, Nación y La Prensa. La tapa Clarín del 15 se solidariza a ADEPA con Clarín. Está en la tapa de Clarín, lo podemos buscar en la tapa de Clarín. Entonces Perón hace esa jugada de que le están saboteando el pacto social y que se iba a ir a España. Habla en cadena nacional a la mañana, tipo 11 de la mañana. A las 12 de la tarde, a las 12 del mediodía, la CGT decreta un paro general y movilización a Plaza de Mayo. Y a las 5 de la tarde, la Plaza de Mayo estaba rebalsada de gente, muy distinto como era ahora, digamos, y habla al pueblo. Pero Perón habla el 12 de junio y denuncia a los medios de comunicación que saboteaban el pacto social. Esta es la realidad. O sea, lo que pasa hoy también pasaba ayer, digamos. Y el día 15 de junio, la CGT llamó a no comprar más el diario Clarín. El 15 de junio del 74. 15 de junio del 74. Digamos, ¿por qué? Porque Clarín tenía un gran problema con Helbart, ¿no? Que Helbart, como Clarín en aquel momento lo manejaba el frondicismo, a través de Mañeto, ahí llega Mañeto, que Mañeto lo pone a Rogelio Frigerio, que era el secretario de Frondizi, criticaban el pacto social. Ahí empieza el gran problema, digamos, ¿no? que hay. Pero por eso Perón habla el 12 de junio, porque se moría y porque también sentía que le estaban saboteando el proyecto económico, ¿no? Bueno, obviamente que en 5 horas creo que es la única persona en el mundo que puede convocar espontáneamente más de 100.000, 200.000 personas en Plaza de Mayo. Bueno, y después se dice que en el medio, unos días después, hay un viaje que es el que termina de
de profundizar su malestar de salud, que es que se va en un día a Paraguay, ¿no? No, ¿Esto es eso así? fue 2 días antes se va a Paraguay. 2 días antes del discurso es. Sí. ¿Cómo es ese Eh, viaje? ¿Por qué lo hace en ese contexto? Porque yo creo que él sabía que se moría, y él tenía una deuda muy grande con el pueblo paraguayo, no con Stroessner, porque Stroessner después lo termina echando en el 55, porque cuando cae Perón, a Perón no lo quería nadie se lo quería llevar, y lo estaban buscando todos los gorilas acá, querían bombardear la cañonera paraguaya donde estaba Perón, estaba en un barco paraguayo en el puerto de acá de Buenos Aires, y tenía una deuda de gratitud con los paraguayos que le salvaron la vida en el 55. Entonces yo creo que él se moría y él quería volver como presidente a Paraguay para agradecerle al pueblo paraguayo. Evidentemente fue algo que le pegó mucho en su vida por esa deuda de gratitud. El problema es que va a Paraguay, ese día una lluvia torrencial y baja en el aeropuerto y no había ningún paraguas. Y Stroessner estuvo 4 horas hablando y Perón bajo el agua, mojándose. Es una realidad, por eso va a Paraguay. No hay otra explicación por qué fue a Paraguay. Yo creo que él sabía que se moría y se quería despedir del pueblo paraguayo. Es una realidad. Después, bueno, uno no está dentro de Perón porque si había algún motivo más, pero otro motivo no había, digamos. Facu, y los últimos días, vos sé que hablaste con enfermeras, con gente que fue muy cercana a la clínica que se montó ahí en la misma Quinta de Olivos. ¿Qué te cuentan de anécdota de esos días, de esas últimas horas, si es que hay algo que te han contado? Sí, vos fíjate que después del discurso, a los 2 días, Isabel se va con los Perrega, hace una visita oficial a España, y lo que te dicen todo, la gran soledad, ¿no? A través de ese gran líder que le habló a miles de personas el 12 de junio, era un tipo que en Olivos, en la vida cotidiana, digamos, en la vida familiar, estaba solo. O sea, los médicos no sabían a quién darle las indicaciones porque no había nadie Perón estaba solo. Perón, acordémonos, Perón no tenía hijos, no tenía familia, su hermano había muerto, no tenía familia. Y las órdenes del equipo médico la daba el jefe de la custodia de Perón, que era un viejo suboficial peronista, Juan Esquer. O sea, Perón estaba muy solo. En Olivo estaba solo, digamos. En el mundo, en el microclima Olivo. Increíblemente, el tipo más querido del país estaba solo en la intimidad. Eso es lo que ellos te cuentan, ¿no? Eso es lo que te cuentan ellos. Y físicamente, a ver, los médicos le habían dicho que no podía ejercer la presidencia, hacer acto, y más con el quilombo que era en aquel momento el país y el peronismo, ¿no? No le aguantaba la salud, era una cuestión de días, digamos. Si él lo sabía, sí, obviamente lo sabía. ¿Y con el cuerpo qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento y qué termina pasando después, cuando llegan los militares? ¿Cuál es el recorrido? Así como el cuerpo de Evita tuvo su recorrido, ¿qué pasó con el cuerpo de Perón? No, esto fue así. Pero cuando muere Perón había millones de personas para verlo en el Congreso. Entonces, el jefe de la custodia, esto me lo contó uno de los médicos de Perón, entonces creo que el jefe de la casa militar lo va a ver a los médicos y le dice, mirá, el cuerpo estaba dando olor, mucho olor. Si cierro el velatorio ahora, me prenden fuego, hagan algo, porque nunca hubo una orden de hacer lo mismo que va a Perón. Entonces, uno de los médicos se le ocurre la idea de llevarse un rato el cuerpo y le inyectan formol, para mantener el cuerpo, digamos, en condiciones para que no siga alargando dolor, pero nunca hubo una orden digamos, de hacer lo que se le hizo a Evita. Fue por un tema para alargar el velorio por la cantidad de gente que había, pero ni Isabel no fue una idea de Isabel, ni de Loperrega, ni nada místico, ¿no? Fue por una decisión médica para alargar el velorio. Eso fue. Y después con el tema de las manos de Perón, bueno, eso son cosas de los servicios de inteligencia del ejército, y fue la época de Alfonsín por unas cuestiones que son más largas, ¿no?, de explicar, pero fue el ejército el que robó la mano de Perón, si esa es la pregunta. Ahí nos pregunta un compañero, pregunta qué tanto hay de cierto en la relación que hubo entre el robo de las manos del cadáver y las logias masónicas, que fueron las que supuestamente facilitaron su retorno al país. ¿Vos eso no ves que No, tenga no, relación? a ver, no es que yo no abono esa teoría. Mirá, la bóveda de Perón, había 4 juegos de llaves, o 3 juegos de llaves. Una la tenía Isabel Perón, que ya estaba en España, otra la tenía el Partido Justicialista y otra la tenía el Ejército. Cuando entran a la bóveda de Perón, se rompió, hicieron como que entraron por el techo y rompieron la bóveda. No entraron por ahí, el que entró tenía llave.
Porque ¿cómo entras con una sierra eléctrica por un techo de una claraboya de, de una bóveda? Entraron con la llave, era alguien que tenía la llave, y los que tenían un juego de llave de la bóveda de Perón era el ejército. Por eso digo que fue el ejército, para mi entender, el que produjo eso. ¿Por qué? Hay que acordarnos que Alfonsín tenía un enfrentamiento con el ejército y robarle la mano a Perón en plena época de alfonsinismo era crear una guerra civil entre el peronismo y el radicalismo. Esa es mi opinión, por eso digo que fueron servicio de inteligencia del ejército, no el tema de los masones y eso. Para mí no, para mí fue un tema del ejército, digamos, de aquellos años. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, mándenla ahora, porque ya vamos a ir cerrando. Está muy interesante el tema. Hay un compañero del instituto me decía que Lori Sanata, en la biografía sobre Evita, dice que toma la decisión de empezar a escribir el libro a partir de la muerte de Eva. Para poder comprender lo que fue en vida, dice que hay que empezar a pensarla a partir de cuando muere. ¿Vos coincidís en aplicar esa lógica con la muerte de Perón o no lo ves así? A ver, sí, a ver, obviamente que una vez que la figura muere con los años es más fácil analizarlo, digamos. Si esa es la pregunta. Sí, es lo mismo que nosotros escribamos de Néstor ahora. Y pasa mejor analizarlo de acá a 15, 20 años, no ahora que es muy reciente, digamos. Murió hace nada, 10 años, digamos, ¿no? Siempre con el tiempo se va, uno lo puede analizar de otra manera. Es mi punto de vista, eso ya después va en cada uno, digamos, en el análisis que pueda hacer, digamos. Obvio, obvio. Bueno, Facu, por mi parte, y en el chat no tenemos más preguntas, no sé si hay algo más, alguna anécdota, algo que quieras dejar dicho, desde ya que te agradecemos muchísimo por el espacio, estuvo buenísimo la idea, seguro que después de esto hagamos un material escrito porque ahí salieron demasiadas cosas. No sé si hay alguna cosa más que quieras dejar dicha o que se te venga a la cabeza. No, si alguno de los chicos quiere preguntar algo, ya que estamos ahora en cuarentena, así que no hay problema. Digamos, los chicos más chicos, si tienen alguna duda o tratar de tantos mitos que hay, que poder charlarlo, no hay problema. Nada más que nada que los chicos puedan preguntar si alguno tiene ganas. Tengo una pregunta más acá. Nos dicen cuáles fueron las principales medidas político-económicas productivas que llevó adelante el peronismo para lograr el pleno empleo antes del 76. Bueno, Perón lanzó lo que fue el plan trienal, que era un plan ambicioso de obras públicas. Fue de 3 años, y no como el quinquenal, porque el periodo presidencial era de 4 años. Digamos, fue eso, y el pacto social, que vos fíjate que cuando muere Perón, la inflación argentina a través del pacto social fue de cero. Pero también hay una realidad, estando Perón en el gobierno, ya había pleno empleo. Digamos, no hubo que hacer una política de empleo, porque más allá que los militares gobernaban hasta el 73, no había una desocupación. La desocupación en Argentina empieza desde el 24 de marzo del 76. Ya en Argentina, obviamente que la medida de Perón de proteger la industria a través de Helbar y todo un país, acrecentó más que nada la recuperación salarial, pero lo cierto es que no había desocupación en Argentina ni en el 73, ni en el 72, ni en el 71. La desocupación en Argentina en aquel momento era del 3%, que en cualquier país es pleno empleo eso. Pero no había desocupación, digamos, en aquellos años, digamos, nada. Pero sí fomentó el plan trienal, que fue lo fundamental, digamos, de ese proceso, que quedó diezmado una vez que muerto Perón. Una vez que Perón murió, el pacto social reventó, el plan trienal fracasó, porque bueno, ya el problema era político, digamos. Cualquier plan económico para que triunfe tiene que tener un fuerte sostén político, y obviamente una vez que muerto Perón, Isabel no tenía manera de fortalecer todo el programa de gobierno, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, recontra interesante. Esto está grabado, así que después seguramente lo podamos pasar para quienes no lo hayan visto. Y la idea también es generar un contenido escrito para que todos y todas lo puedan leer, lo puedan ver. Así que bueno, agradecerte muchísimo por el espacio, Facu, y a todos los compañeros, compañeras, compañeros por haberse tomado el tiempo de estar. Dale, bueno, Fede, un gran abrazo para vos, para todos los compañeros y compañeras, y bueno, para Lucía, que estuvimos ahí del arranque armando todo esto. Así que bueno. Bueno, abrazo a todo el Abrazo. mundo. Chau, chau.